Llega la mujer de la víctima al lugar, no es posible consolarla, está llorando, gritando, se oye en todo el barrio y le dio un ataque de ansiedad que tuvieron que introducirla en una ambulancia. Este dato es muy importante porque nos va a indicar quién es la mujer de la víctima. Y ahí dice ella que le dan diazepam para tranquilizarla incluso. Eso es. Lo que les llama la atención de la primera declaración que ella hace, la hace un día después, es que pues alterna, ¿no?, los sollozos, la pena, ¿con qué? Con mensajes de WhatsApp. Es decir, pasa del lloro a automáticamente escribir un WhatsApp, a chatear con la gente. Dice que es lo primero que le llama la atención a esa policía. ¿Y cómo fue esa primera declaración? Pues ella intenta desviar un poco la atención, dice que Antonio es una persona obsesiva, que es una persona que tiene un carácter, que tiene mal genio, dice textualmente. Además, dice que también es posesivo, que es celoso, entonces que no le extrañaría que si alguien se acerca a robarle, que él, pues, actúe de una manera, pues, intentando defenderse o incluso defender a la persona a la que están robando. Y también dice, insinúa, que él tiene una aventura o que tiene un amante y que es una persona del trabajo. Claro, la policía con toda esta declaración que hace ella no tiene ningún hilo del que tirar, pero sin embargo la descubre su mejor amiga. ¿Qué tal amigas para esto? Sí, porque le dice a la policía que ella tenía un amante y la policía empieza a indagar por esta vía de investigación. Eso es, y se desplaza a su pueblo. Están en Valencia, pero se desplazan a Novelda para tomar una segunda declaración en su propia casa. Ahí ella dice que no lo dijo porque le daba vergüenza decir este tipo de cosas, pero desvela que tiene no uno, sino dos amantes. O sea, se descubre ya solita, de que tiene ya unos cuantos amantes. Y que además dijo que con uno de ellos había estado la noche anterior al crimen. Eso es. Y es a partir de aquí cuando la policía le intervienen las llamadas telefónicas, porque ya tienen una sospecha más clarividente de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede pasar. Entonces solicitan la intervención de estas llamadas telefónicas. Pero al principio pues no encuentran absolutamente nada. Lo único es que quizá no tiene tanta pena, pero cada uno lleva el luto como puede, y a las 2 semanas pues ya está saliendo de fiesta y ya está con un Mossu de Escuadra. Pero en este caso tampoco pues esto la puede incriminar de ninguna forma. Cada uno lleva el luto como quiere. Eso es verdad, y entonces las llamadas telefónicas no dan ningún fruto hasta el 8 de noviembre, cuando Salvador entra en escena por primera vez para la policía, llama a Maje, porque ella reconoció 2 amantes, pero no dijo nada de Salva. Y aparece el tercer amante en escena, Salvador, que trabajaba con ella en el hospital. En esa conversación, ¿qué le dice exactamente? Sí, Salvador tiene 20 años más que ella, está casado, tiene una hija, y lo que había descubierto ese día cuando estaba en su casa, porque ella, en la casa de Maje, porque ella tenía el ordenador abierto, es un mensaje de uno de esos 3 amantes, en el que pues refleja que va a ir de viaje a Italia con él. Por fin de año. Entonces, él nervioso, también un poco celoso, preocupado, le dice, la llama y le dice que ha llamado a la policía. Ella al principio se asusta, se pierde los nervios, dice literalmente la sentencia, y le dice, ay, Salva, no hagas locuras de este tipo, y le indica también que era un amigo. Claro, y entonces el cerco policial con esta llamada se estrecha e intervienen los teléfonos de los dos, dándose cuenta de un dato muy curioso, que ambos tienen un segundo teléfono para comunicarse entre ellos. Y hay una nueva conversación que sucede entre ellos el 28 de diciembre, curiosamente, en la que fijan un día en el que van a quedar, que es el 2 de enero. ¿Dónde quedan? Pues justo en el Centro Comercial Las Américas, en Valencia, como sabemos que fue donde sucedieron los hechos. Los dos quedan en el parking, ella sale de Las Monjitas, como le llaman ellos, que es el hospital donde ella trabajaba, uno de los 2 hospitales, se saludan y van a una cafetería. Sí, la policía había montado un operativo bastante grande, además sin precedentes, y estaba presente y grabando justo con una mesa de diferencia respecto a donde estaban sentados ellos dos. Sí, él la tranquiliza en un principio, le dice que no va a pasar nada, pero le pregunta un dato muy curioso, por la llave del garaje. Recordemos que en el garaje fue donde se perpetró el crimen. Sí, y ahí Maje estaba sorprendida, porque la policía, la inspectora, había hablado con su cuñado para indicarle que ya tenían a un posible sospechoso. Esto es una trampa que hace la policía a ver si de alguna forma pues pueden descubrir o pueden, más que nada, inclinar la balanza hacia ellos dos. Así es, Maje le contesta a Salvador que ella no tiene la llave y él le dice que diga que la llave la ha conseguido él por su cuenta y a partir de ahí empiezan a determinar qué decir respecto de la llave de cara a una supuesta posible declaración. Claro, porque recordemos que la cerradura del garaje donde aparece asesinado Antonio no estaba forzada y por lo tanto quien fue a matarlo tuvo que hacerlo con la llave. Es decir, Salvador sí
después veremos que Salvador, si él fue, tuvo que tener la llave. Entonces Maje le pide pues una historia, le pide que él le diga qué tiene que decir sobre esa llave, y él le dice que diga que no sabe. Le da 3 opciones: o bien que no sabe dónde está la llave, o bien que la ha perdido, o bien que la tiene en casa. Recordemos que esto está siendo grabado por la policía y escuchado por ellos. Y también hablan de otra coartada. Y Maje le dice que son compañeros de trabajo, que el marido estaba celoso de ese hijo de puta, palabras textuales. Eso sería clave la sentencia, cómo se refiere a él. Sí, porque se denota que no tiene ninguna pena, es decir, le llama a su propio marido con HDP tan tranquilamente y no dice absolutamente nada de dolor. Ni de miedo. Ni de miedo, tampoco. Y esto es importante porque, como digo, no está muy dolida y es como se refiere a su marido cuando está con Salvador. Sí, y tras la grabación, ¿qué ocurre? Los detienen a los dos. Eso es. Entonces, si pasamos ya a la sentencia, podemos determinar sin género de dudas que el autor material de estos hechos no fue muy difícil determinarlo. Salvador desde el primer momento se declara culpable y el tema de esto, ¿dónde está? En la primera pregunta que le hacen, ¿no? A Salvador le hacen una pregunta nada más llegar, dice que es la inspectora, que es justamente además la primera que le formulan, es si los dos planificaron conjuntamente el crimen y él fue el ejecutor. Él responde, tanto en el juzgado de instrucción como ahí en la policía en primera instancia, que sí. O sea que aquí no hay más enjundia, ¿no? Sí. Pero hay una cosa en derecho muy importante, que además de que una persona reconozca un crimen, es necesario corroborarlo, es decir, que no sea una persona trastornada que esté reconociendo un determinado crimen, sino que además necesitamos corroborarlo con pruebas periféricas, que es lo que llamamos en derecho. Y esto no fue difícil tampoco, se recoge en la sentencia. Salvador indicó a la policía que había tirado el cuchillo en una fosa séptica en un terreno de su propiedad, fueron allí, lo recuperaron, y las heridas causadas con este cuchillo de estas dimensiones era compatible con las heridas que tenía el cadáver. La declaración de la propia coimputada, que dice que el autor ha sido él porque se lo ha dicho, y las escuchas telefónicas, los WhatsApps e incluso los informes del forense. Claro, aquí lo que tenemos también son diferentes hipótesis o diferentes relatos de la policía y también, una vez que llega a la escena del crimen, y también de los forenses, porque los forenses difieren en cuanto a cómo pudo ser ese ataque, si por la espalda o de frente. Eso es, en el momento Pero la sentencia dice que eso no es relevante. Exacto. Entonces, si ya sabemos quién es el autor y desde el primer momento él dice absolutamente todo, Salvador, ¿dónde está el jugo de esta sentencia? ¿Por qué lo traemos hoy aquí? Pues en Maje, porque tenemos 2 versiones diferentes, y es la versión de él, la versión de Salvador y la versión de la sentencia, que es la que da por probada el jurado, y después tenemos otra versión que sobre los mismos hechos difiere en cuanto al contenido, que es la versión de ella. Sí, es muy significativo la versión de Salvador, porque él la coimputa desde el primer momento, como habías dicho, afirmando que le dio las llaves del garaje para poder entrar y todos los datos necesarios para encontrarse con la víctima. ¿Cuáles son estos datos que le dio? ¿Cuáles son estos datos? Bueno, el horario de Antonio es vital. Él aparece por allí a las 7:45 de la mañana, según él mismo dice, y Prodón tenía que saber que Antonio iba a llegar en una hora entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana. Que el coche que está al lado del de Antonio nunca se movía y por lo tanto él se podía esconder detrás de ese coche, que en verano además no había nadie. Recordemos que el ataque se produce el 16 de agosto, no había nadie en el garaje. Además le indica cuál es el coche, cuál es la matrícula del coche, cuál es la plaza en la que aparca y la planta por lo tanto en la que está. Además dice que ella le envía un mensaje avisándole de que esperaba o de que iba a aparcar él dentro, Antonio. Claro, estos datos son indispensables para producir la muerte y estarlo esperando agazapado, ¿no? Sí, entonces vamos a escuchar el primero de los audios, que es la declaración de Salva y lo que Salvador Rodrigo dice. De que no estuviera en casa cuando ocurriera y le dije que se fuera a trabajar, que buscara trabajo en ese día para que ella pudiera estar fuera y no se pudiera cruzar ni nada. Fui a su garaje, me escondí en una de las plazas. Ella me había comentado dónde estaba su plaza y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo que nadie lo movía y que en ese aspecto podía estar tranquilo porque no iban a coger el vehículo de al lado. Cuando bajó lo sorprendí. Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo. Y cuando ocurrió,
abandoné el garaje y me fui a mi casa. Me fui al trastero. Me cambié de ropa, guardé el arma y tiré la ropa por los alrededores, por allí, no recuerdo exactamente dónde. Me desplacé al domicilio de su hermana, en la calle Blasco Ibáñez, y hablé con ella y se lo comenté. A mí me espeluzna estas declaraciones. No entiendo cómo un señor que nunca ha tenido nada, es decir, una familia, una vida, una gente corriente, digamos entre comillas, y perpetra un crimen de 6 cuchilladas a otra persona. Sí, asusta, espeluzna y desde luego pues... Incomprensible sí, es, ¿no? Sí. Cuesta trabajo entenderlo. Pero es que además ellos habían perpetrado el crimen y Salvador había quedado en cambiar el estado del WhatsApp para comunicarle a ella que había matado a Antonio, que esto se hizo y está corroborado. Ajá. Y después se ven en la casa, como él mismo dice, de la hermana de Maje, sitio en el que Antonio y Maje habían estado viviendo durante unos meses mientras estaba reformando la casa. Entonces Salva habla con Maje y le cuenta que Antonio, pues que ha matado a Antonio. Claro, él relata, Salvador, que cuando se lo cuenta Maje en la casa de su hermana, que ella llora en un primer momento, pero que después afirma que se le sacó un peso de encima. Pero la versión de ella es totalmente diferente. Su defensa no aceptó el crimen. ¿Cuál es? Sí, la versión de ella es que asegura que Salva tiene las llaves del garaje, de su coche, no solo del garaje, sino también de su coche, también tiene las llaves de un Fiat, también tiene las llaves de su casa. ¿Por qué? Porque ella se las entrega a él porque dice... durante la reforma, porque dice que él a veces aparcó 2 veces en ese garaje y además también pues tenía acceso a su casa. Claro, tenía acceso porque se veían en su propia casa cuando su marido no estaba, que recordemos que solo llevaba 11 meses casada. Sí. Eso es relevante. Y después también, aunque llevaba más años de relación, después también es importante decir que las llaves del Fiat de ella sí que le aparecen entre los bienes que tiene Salvador y también aparecen las llaves de la casa. Lo que no aparecen entre el juego de 8 llaves son las llaves del garaje. Era una buena defensa. Y la reunión en casa de su hermana tiene una versión totalmente diferente a la que decía Salvador. Para Maje afirma que en ese momento es cuando Salvador le comunica por primera vez que había estado en su garaje y que le reprochó a Antonio que la tratara a ella mal, porque ella decía siempre que Antonio la trataba mal, que quedó por probar, no quedó probado, y que le dio un mal golpe y que Antonio estaba muerto, y que ella debería haber denunciado. ¿Pero por qué no lo hace? Lo que dice ella es que tenía miedo. Primero dice a la situación, después también insinúa que a Salva, pero en principio, y veremos ahora las declaraciones, es a la situación. Lo que aquí extraña es que siga hablando con él no solo fuera, mientras están en ese periodo antes de ser detenidos, sino una vez que están en prisión. Se siguen mandando cartas de amor, con corazones y declarándose amor eterno. Eso llama muchísimo la atención, pero es algo que cesa, no es durante todo el tiempo que están en prisión o prisión preventiva, sino que cesa en el envío de esas cartas, porque según ella no podía estar con alguien que había matado a su marido, un poco tarde, pero bueno. Sí, se da cuenta algunos meses después de esta situación, pero dice que además Salva sí conocía que ella no le dio esos datos del coche, ni de la plaza, ni de la matrícula, ni de absolutamente nada, sino que Salva ya lo conocía. ¿Por qué? Porque Antonio iba a buscarla al trabajo, por lo tanto él conocía el coche y conocía la matrícula, y porque él había aparcado 2 veces en esa plaza. No puede precisar las fechas, es cierto, pero sí dice que Salva había aparcado. Claro, recordemos que Salva y ella trabajaban en el mismo hospital, ¿no? Sí, trabajaban en el mismo hospital. Y es muy creíble también que el marido la llevase y que él viese su coche. Pero vamos a escuchar entonces vale. el audio en el de la declaración de Maje. Me dijo ni si con un cuchillo, ni si con un machete, ni si con nada. Me dijo eso y le digo, ¿pero cómo que le has dado un golpe? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Dice, Antonio está muerto. Digo, ¿pero cómo va a estar muerto? Dice, le he dado un mal golpe y he acabado con su vida. Le digo, ¿pero qué dices? Me puse en shock, me puse a llorar, no recuerdo ya muy bien qué decía a continuación, pero me dijo que por favor, que me tranquilizara, que probablemente mañana yo fuera a declarar como mujer, la esposa de Antonio, y que él tenía un amigo policía que le iba a seguir el caso, que no me preocupara. Mi pregunta, que aún me pregunto, es por qué vino a contármelo. No sé si para implicar, no lo sé. ¿Por qué en esa llamada usted no le anima a Salvador a contar a la policía que confiese los hechos o que cuente lo que ha sucedido?
porque como yo le había encubierto a Salva, me veía implicada en esto, porque yo le había encubierto lo que él había dicho, entonces me veía implicada. ¿Por qué no le animé nunca a contarlo? Pues porque me acobardé. Pensé en mí y pensaba que en las posibles consecuencias de al estar investigada o al ser la esposa de Antonio se me implicara o en el encubrimiento o algo. Tenía miedo. Una persona además que se refleja en esta sentencia de la Audiencia Provincial, que no para de mentir. A uno de sus amantes le dice que Antonio tiene cáncer, a otro no le dice que está casada, aunque iban a comprar un piso juntos. Es una persona que miente cada minuto. Además, cuando le intervienen los teléfonos y también tienen acceso pues, a esos WhatsApp, esos mensajes que se intercambia con alguno de sus amantes, ella llega a expresar el deseo de que Antonio muera, aunque el amante, la otra persona, le dice que ella denuncie, que él lo apoyará, la apoyará al 200%. Claro, es que aunque la fundamentación de la defensa era válida, por lo que dices, porque no se sostuvo su versión en los WhatsApps, por las llamadas intervenidas y la declaración de Salvador, todo apuntaba a que era más creíble Salvador que ella, con todo este material policial que tenían. Sí, eso es. Sí. ¿Y la condena al final? ¿A qué fue condenado finalmente? ¿A qué fueron condenados los dos? Pues ella fue condenada a 22 años de prisión porque se le aplica el asesinato con alevosía, ya que Antonio no tuvo posibilidad de defensa, lo dice el propio Salvador, y además a ella también se le aplica un agravante de parentesco al estar pues, en una relación, al estar casada además con Antonio. ¿A qué fue condenado entonces Salvador? A 17 años de prisión por asesinato igual con alevosía, este es lo mismo, pero ¿por qué menos años que ella? Primero porque él no tenía ninguna relación con Antonio y después porque se le aplica una atenuante analógica de colaboración con la justicia, porque dice, aunque dice que este dato es secundario, lo dice la sentencia, dice dónde está el cuchillo, además también da datos relevantes, esto es lo más importante para la condena de Maje. Por esta ayuda, pues se le aplica esta atenuante de colaboración con la justicia. No se le aplica la otra atenuante que sí solicita su defensa, que es la atenuante de reparación del daño. Él intenta hacer uso de un fideicomiso que tiene para poder pagar pues, a la familia de Antonio, cosa que finalmente no es posible. Y aunque haya intención, como al final no se da ese hecho, pues no se le puede aplicar esa atenuante. Así es, y le queda menos a él que a ella. Sí. Aunque no sea relevante para esta sentencia, nos quedaría el móvil, ¿no? Entonces, no cabe duda que el de él es el sentimental y el de ella, económico. ¿Qué pudo ser de ella? Pues es la gran incógnita. ¿Por qué? Mucha gente dice que es porque Antonio había invertido 90.000 euros en la casa, que ella únicamente 15.000 y además en las reformas, y por lo tanto que no obtendría todo ese dinero. Económico, bueno, se dice, hacen cálculos con un seguro que podría ser por accidente laboral, sí, que eran 45.000 euros, sí, y además las pensiones de viudedad que le quedarían sobre 1.100 euros. Sí. ¿Suficiente como para matar a alguien? No lo creo. No. A mí no me parece. Y además el económico, la pensión de viudedad no me parece un dato económico para hacerlo. Si no, hombre, si sumamos todos los años y la esperanza de vida, que hasta las mujeres hasta más de los 80, hombre, le da casi 1.000.000 de euros, 880 y pico mil euros, pero no es el móvil, no es el motivo. Lo desconocemos, en realidad, porque llevaba 11 meses casada y no sabemos muy bien, podría haberse divorciado tranquilamente, no sabemos el motivo por el cual se deshace de él. Él sí dice, Salvador sí dice que fue por amor, que estaba muy enamorado de ella. Ella dice que ella no, que no estaba enamorada de él, pero que sí que lo quería. Pues aquí acabamos nuestra viuda negra, nuestra sentencia resumida, y pasamos a las noticias de la semana. Vamos entonces con las noticias de la semana. En la Plaza Roja, en Santiago de Compostela, 3 personas intentaron irse sin pagar, es decir, hacerse un simpa. Cuando el camarero les llamó la atención, ellos empezaron a perseguirlo y le lanzaron de todo, botellas, sillas, hasta que llegó la policía y los pudo detener. Para que luego la policía diga que estamos muy seguros, sí, sí. Condenado a 26 años de cárcel al apreciar alevosía y ensañamiento, José Valencia, así se llama, aprovechó la relación que había establecido esa noche con Cristina para quedarse a dormir en su casa. Fue entonces cuando la asestó, nada más y nada menos, que 47 puñaladas. Sí, pues de ahí el ensañamiento, las 47 puñaladas, brutal, que son una brutalidad. Además, también comenzó el juicio contra el asesino de Elisa Bruñedo. La Fiscalía solicita 32 años por asesinato y agresión sexual, porque no se le puede aplicar la prisión permanente revisable. ¿Por qué? Porque tardó 10 años en resolverse este crimen, que fue cometido en el núcleo rural del municipio de Cabanas. Elisa Bruñedo salió a caminar, como hacía normalmente, por una ruta que conocía bien. Cuando Roger Serafín la vio, cambió la dirección de su coche y se adentró por un camino secundario de tierra.
Esperó para abordarla, para golpearla, violarla y matarla con una crueldad inimaginable. Aquí hay que ver la insistencia del hijo para poder resolver este crimen, y los adelantos tecnológicos son muy importantes en los descubrimientos de quién es el asesino en nuestra justicia. Utilizaron técnicas que se emplean solo en Estados Unidos para poder determinar quién era este asesino que además andaba suelto y anduvo suelto durante 10 años. Yo no quiero ni pensar en la presión psicológica de los hijos esperando 10 años a poder determinar quién puede ser el asesino. El pequeño incluso dejó de estudiar arquitectura precisamente por perder a su madre. A los 2 años además perdió a su padre, después a su abuelo y a su tío. Entonces fue todo brutal. A ver si ya todavía más una sentencia justa, ¿no? Y por último ya la Policía Nacional detiene en Lleida al 6º y último implicado en la pelea de, ojo, Pontevedra. 5 personas ya habían sido detenidas tras apuñalar a 3 jóvenes con los que se pelearon y que resultaron heridos. Buena labor policial. Sí, eso serían todas las noticias de esta semana. Nos vemos entonces dentro de 2 con el siguiente caso. Gracias a todos y seguidnos en nuestras redes sociales. Buenos días, lidereses. Seguidnos pronto.